tardes, feliz Día del Trabajador para todos, para todas. Qué lindo. Y también vamos a recordar que este día nos sirve para poner en claro y para pensar y reflexionar un poquitito sobre los derechos que tenemos los trabajadores, las trabajadoras. Así que vamos a celebrar y reflexionar juntos este 1 de mayo. Tenemos un programón porque acá hay gente que trabaja muchísimo. Florcita Sánchez en la producción. Hoy está Juani en la operación. Qué lindo. La verdad que qué bueno ver así gente querida, gente amiga. Así que tenemos un programón para celebrar este 1 de mayo. Estamos ya en comunicación con Silvia Cochen. Ella es investigadora principal del CONICET, vicedirectora de la Unidad Ejecutora de Estudios de Neurociencias y Sistemas Complejos del Hospital del Cruce, ¿sí? Del Nacional Arturo Jauretche, es neuróloga y vamos a estar hablando de epilepsias, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de epilepsias, hay como una confusión enorme entre ausencias, epilepsia refractaria, tratamientos novedosos. Vamos a hablar de todo eso un poquito con ella. Hola Silvia, ¿cómo estás? Marina Alperín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme. ¿Hola? Gracias por invitarme. Ay, ahora sí te escucho. Perdón, no te escuchaba. No, gracias a vos. Bueno, Silvia, lo primero que quería preguntarte es ¿qué es la epilepsia? Y si todas estas cosas que fuimos nombrando, ausencias, crisis convulsivas, epilepsia refractaria, ¿cuáles son las diferencias? ¿Es todo lo mismo? En realidad, la epilepsia es una enfermedad... ¿Me escuchan bien ustedes? Tengo eco. Sí, te escuchamos bien. Es una enfermedad neurológica, es la enfermedad más frecuente de las enfermedades neurológicas. Uh-huh. Más o menos se estima que 1 a cada 200 personas tienen epilepsia. Es un montón. Y el 70% del día de los pacientes con epilepsia andan muy bien con el tratamiento indicado farmacológico. Uh-huh. No provoca, la epilepsia por sí misma no provoca daños cognitivos ni tampoco daños en la salud mental. Empiezo por ahí porque está lleno de prejuicios. Sí. A pesar de todos los conocimientos que tenemos de hace muchísimo tiempo. Y de los años que hace que se trata la epilepsia con excelentes resultados. Sin embargo, hasta mediados o un poco más, lo pasado estaba prohibido por ahí el casamiento entre pacientes con epilepsia. Tremendo. Cuando Hitler quería purificar la raza, mandaba a matar epilépticos también. Estoy contando todo esto porque en la historia de la ciencia en general y de la salud también, uh-huh, es muy difícil de construir algunos prejuicios que se instalan en la sociedad. Uh-huh. Y nuestros pacientes muchas veces sufren más por este tipo de prejuicios que por la epilepsia. De hecho, nosotros tenemos muchos pacientes que son periodistas, que son médicos, que son deportistas que juegan en primera, que siempre nos piden lo mismo, que no contemos que tienen la enfermedad porque saben que van a ser discriminadas. Pero aparte hay un montón de gente que hasta no tiene crisis epilépticas, entonces se le despierta por ahí de grande, tuvo una crisis y ahí se entera, ¿no? Es como... Tal cual, es muy frecuente que pase eso, y lo más importante como mensaje es ¿no? Que la mayor parte de los pacientes anda muy bien. Uh-huh. Hay un grupo de pacientes, nosotros un 30%, que acá en el Hospital del Cruce, en nuestra unidad de CONICET, sí, atendemos, que tenemos epilepsia refractaria, que no responde a la medicación. Y esos pacientes nosotros les ofrecemos tratamientos específicos, sí, que puede ser cirugía de la epilepsia. También estamos usando toda una línea con cannabis como tratamiento opcional. Sí. Pero bueno, ese es el 30% que todavía no tiene resuelto la solución a su patología. Y en algunas de esos pacientes, en realidad,
uno en cuenta que además de la epilepsia, tienen otro tipo de enfermedades. O sea, por ejemplo, pueden tener un retardo madurativo o pueden tener, a veces se asocia a alguna enfermedad de tipo psiquiátrica, pero no es que uno pueda decir que la epilepsia provoca eso. Hay cuadros más complejos, que nosotros decimos encefalopatía epiléptica, o sea que hay una patología que enfermó al cerebro y entre otras patologías provoca epilepsia. Perfecto, pero no es... Digo, como para distinguir en dos grandes grupos. Exactamente, pero no... A ver, no tiene que ver con la epilepsia. Esto me parece fundamental como resaltarlo, ¿sí? No es que es un efecto, una comorbilidad de la epilepsia, que trae asociada a la epilepsia. Bien, vamos a ver. Dicho, no sé, en bruto, en criollo, la epilepsia es un foco de neuronas que tienen una actividad diferenciada. Tal cual, la epilepsia es una enfermedad, como decía antes, neurológica, que se localiza en la corteza cerebral y que entonces tiene una capacidad de mayor excitabilidad. Siempre las neuronas tienen capacidad de inhibición y de excitabilidad. Exacto. Acá hay un predominio en la excitabilidad y en un determinado momento pasa de este estado que está neutro, o sea, en una actividad normal, sí. Ese foco, no sabemos bien por qué ocurre eso, sí. Pero pasa y tiene la crisis. Que dura una crisis de epilepsia, es muy raro que dure más de 2 minutos, 3 minutos. Totalmente. Algo que, a ver, te cuento, yo soy psicóloga y especialista en niños, y algo que tenemos que evaluar mucho y hacer un diagnóstico diferencial muy exhaustivo es que muchas veces la epilepsia se presenta como ausencias, momentos en que el nene, la nena están como suspendidos, como perdidos, y en general en las escuelas, en los jardines de infantes, vienen así con una etiquetita tremenda de disatencional, ADD, digamos, y tenemos que sentarnos, hacer una buena evaluación. Pero algo, ¿no? Sí. En la experiencia enorme, nosotros tenemos acá también una unidad de neurología infantil. Sí. Yo tengo que decir, en el caso de la epilepsia, sí. Porque lo que vos planteás es muy importante y tiene que ver con la omisión del error en un diagnóstico. Exacto. Ahora, en la época que vivimos, lo que más vemos es como sobrediagnóstico. Por ejemplo, hay un niño, yo me acuerdo cuando yo ya era epileptóloga, pero después cuando fui mamá y le hablaba a mis hijos, estaban mirando la tele, en una época que había mucho menos oferta. Sí. Que no existía el celular, por ejemplo, no tuve que vivir eso. Y entonces los llamaba y no me daban bolitas. Entonces yo miraba alerta. ¿Qué pienso? ¿Tenía una ausencia? No me daba bola. No, estaba en otra. Entonces, ahora que hay una época de sobrediagnóstico donde de repente te encontrás con un nene que nadie le da bola, que nadie lo quiere demasiado o no lo quiere bien, y entonces hacen diagnóstico de TDAH, de espectro autista. Espectro autista es terrible. De epilepsia. Y entonces en el fondo hay un antropólogo, no me acuerdo el nombre, muy interesante, que lo que dice es una desimplificación, una no toma de responsabilidad del docente, de la madre, del padre, de los cuidadores. ¿No es Blaise el que habla? Más de los niños, porque si yo digo tiene epilepsia, o espectro autista, o TDAH, lo que se te ocurra, bueno, no tengo responsabilidad ninguna. Es como que si tiene ojos verdes o ojos negros. Además, hace muchos años yo ya escribí, bueno, hace como 10 años, pero escribí un artículo que se llama Monger y Disease, pero que está en español también, que quiere decir inventar enfermedades. Inventar enfermedades. Y eso está siempre atrás de cualquier enfermedad. Está en industria farmacéutica también. Digo para no ser ingenuos, ¿no? No, totalmente. Por ejemplo, a ver, una de las moléculas que más vende, que más plata gana en industria farmacéutica es el Viagra. Pero para que se venda y se use,
hubo que instalar que si un hombre cuando ya es más viejo no tiene la misma elección que cuando era joven, eso está mal. Eso es patológico. Entonces seguramente no nos preguntaban a las mujeres qué nos pasa, cómo lo resolvemos, pero entonces eso vende. Exactamente. Esto que parece ejemplo, bueno, es muy claro el ejemplo. No, pero a ver, se usa también en neurología, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, en epilepsia en concreto, yo diría que es raro que no haya diagnóstico preciso. Más que todo hay sobrediagnóstico muchas veces, ¿no? Y entonces digo esto como para que... Y también es cierto, rescatando, muchas veces el docente, la docente, la que se queda alerta frente a un niño, una niña que tiene un episodio de ausencia, ¿no? Es esto que vos decís, es una forma de epilepsia que el foco se encuentra generalmente en el lóbulo frontal o lóbulo frontal bilateral, sí. Y el niño, la niña lo que hace es pierde el contacto con el medio, esto dura segundos, lo vuelve a retomar, el electroencefalograma es muy característico, es una punta onda generalizada, sí. Y el pronóstico es excelente. Sí, totalmente. O sea, ese niño generalmente alrededor de los 12, 13 años no vuelve a tener más crisis. Sí, yo sacaba este tema y traía este tema a la mesa porque algo que estamos viendo desde la psicología infantil es el sobrediagnóstico, el tomar como patológicas determinadas conductas, ¿sí? Que no lo son, la sobremedicalización, eso es tremendo, pero realmente es fundamental dejar el diagnóstico en manos de profesionales, volver a restringir el uso de determinadas palabras, de determinadas patologías, de determinados trastornos, porque, insisto, es muy difícil a una familia donde va a la escuela y la maestra, los directivos del colegio le dicen, hace una evaluación porque parece que tiene síndrome disatencional, es muy difícil remontar la angustia que causa de alguna... Sí, pero digo también que muchas veces aparece, por eso sí. Yo agradezco y acepté estar en esta entrevista con tu programa, porque es un programa serio, pero muchas veces son los medios, o viene la familia y te dice, vi en YouTube, o hay películas, yo hace poco vi una película, que no me acuerdo del nombre, que muestran que el personaje central toma alegremente Ritalina, por ejemplo, porque tiene diagnóstico, dice, de problemas atencionales, cuando lo que es evidentemente es un psicópata, que es un manipulador. Totalmente. Pero que legitima este uso. Y entonces vienen muchas veces los pacientes, o la familia, los padres, diciendo, hicimos diagnóstico, y en el fondo, yo lo que digo, y lo digo en charlas, pero aprovecho porque estoy acá, hay que estar muy alerta porque eso no tiene que ver con el cuidado, no tiene que ver con el amor. No. Tiene que ver con que me desimplico. Exactamente. Yo, si hago un diagnóstico de este tipo, yo como madre o como padre, no tengo nada que ver. Es un problema como que divino, ¿no? Como que, bueno, ¿qué va a hacer? Le salió con el pelo con rulitos. Sí, sí, por eso a pesar de que está cerrada la investigación del genoma humano, se sigue forzando la investigación de encontrar dónde está el gen de determinada patología. Sí, igual yo te voy a contar algo. Nosotros tenemos acá una línea de investigación en la unidad nuestra de neurociencias y genética. Como que no queda invalidado, porque no hay nadie que trabaje o investigue bien en genética, que seguramente es una contribución al avance de la ciencia, que se permita libremente hacer diagnósticos erróneos o atribuir una alteración genética a un fenotipo, o sea, una característica de la persona. Que se expresa. Esto es equivocado. Digo como para tampoco, en este momento, la verdad que siempre pasó esto, ¿no? O sea, la ciencia es una construcción social, económica, política. Entonces siempre fue usada la ciencia para hacer fraude científico y con un lenguaje científico que me es pseudocientífico, decir, por ejemplo, que nosotros las mujeres somos un poco más tontitas, que la gente de color negro es un poco más tontita, o sea, digo, siempre pasó esto, ¿no? O sea,
Y en este momento me parece que las fake news no solamente afectan a las noticias políticas, sino que justamente se instalan para patologías donde aparece, por eso digo también, ¿no? O sea, acá aparecen dos fenómenos que me parecen de una profundidad, de una complejidad en realidad difícil, por eso resulta necesario encontrar soluciones complejas, que es, por un lado, esta actitud que yo no me hago responsable, que yo no tengo nada que ver porque esto tiene que ver con otra cosa, y por otro lado, el papel y el rol que tiene la industria farmacéutica, que es muy poderosa, en la necesidad de usar determinados fármacos que te van a dar la felicidad y la solución. Entonces creo que... También, a ver, si aparecen como la única solución posible, si el vínculo no tiene nada que ver con esto que le pasa a mi hijo, si los hábitos, la sociedad, la cultura, la escuela a la que va, bueno, yo perdón, hablo de niños siempre, perdón, me voy a correr un poquito, pero no, pero tenés razón, porque esto se puede extrapolar. Entonces, la farmacéutica aparece como la gran salvadora y el único camino posible. Sí, yo creo que esto nos lleva, hace poco yo vi, creo que mucha gente que escucha tu programa habrá visto una serie que nos impactó a todos mucho, adolescencia. Sí. Y creo que una cosa que yo rescato que me pareció interesante era cómo aparecen todo el fallo de todas las instituciones. Es maravilloso. Que junto con un paciente, o sea, ese chico, que tiene una patología psiquiátrica, que por eso me pareció excelente la escena con la psicóloga, donde aparece que no cualquiera que es sometido a todo lo que es sometido ese chico va a matar. Ese chico tiene un problema de control de los impulsos. Exacto. Por eso me pareció interesante que aparezca ese capítulo. Pero las fallas... Más allá de eso, la única institución que más o menos funciona bien es la que pune, la que es punitiva, que es la policía. Exactamente. El resto fracasan todo, la escuela fracasa, la familia fracasa, la institución salud también fracasa. Entonces creo, por eso hablaba del sistema complejo. Pero digo, volviendo a la epilepsia, me parece que el abordaje, cuando damos charla para colegas, para la comunidad de epilepsia, hacemos mucha fuerza, mucho hincapié en hacer un abordaje más complejo. No termina la consulta que yo le doy la medicación que corresponde, sino tengo que tener en cuenta todo esto que sufre esa familia y ese paciente. Porque si no, el tratamiento es incompleto. Por eso en nuestro grupo nosotros trabajamos con un equipo de gente que trabaja en salud mental, tanto en adultos como en niños, trabajamos con el grupo de neuropsicología, porque no alcanza, aunque el paciente tenga una forma refractaria, por ejemplo. Le ofrecemos cirugía de la epilepsia y desaparecen las crisis, o cannabis como tratamiento alternativo y se mejoran las crisis. Es necesario hacer este acompañamiento que yo estoy señalando, ¿no? Porque si no, el tratamiento es incompleto. Totalmente. Recién mencionabas a cannabis. Ustedes tienen hecho un documental y tienen un trabajo como experimental y muy serio sobre el tratamiento con cannabis, ¿no? Y tenemos también trabajos en clínica que salieron publicados en revistas de primer nivel, que de paso puedo hacer un archivo, pero por porque favor. se hace en la universidad, está en el CONICET, de inscripciones gratuitas, por eso me permito. Sí. El 9 y 10 de mayo se va a hacer un congreso internacional de cannabis, que coordino yo junto con Marcelo Morante, que vienen los mejores científicos de nuestro país y de Latinoamérica, y que se quiere inscribir, pone el Congreso Internacional de Cannabis y ya lo va a llevar a una página para inscribirse. Aunque es gratuita, pedimos prescripción, ya tenemos más de 1.300 inscritos, estamos un poco asustados, contentos. Y creo que es una alternativa interesante como alternativa terapéutica. Que tiene un elemento a su favor, es que no tiene efectos adversos severos. Y entonces cualquier molécula que estamos usando, por ejemplo, para la epilepsia, todas presentan potencialmente efectos adversos severos. Por eso es que estamos también, para este grupo que tiene epilepsia refractaria, lo estamos usando como una alternativa. Qué bárbaro, qué bueno. ¿Y el audiovisual lo hiciste vos?
Sí. Sé que tenés algo, que estudiaste artes también, ¿no? Tengo como en paralelo. Justo el sábado se presentó en un festival Fauna, recibí Universidad Nacional de Arte, y nos ganamos una mención especial con el documental. Está libre en YouTube, así que todo el mundo que quiera lo puede ver, se llama Cannabis Medicinal. Cannabis Medicinal. Y con mi nombre aparece. Qué bueno, me encanta, la verdad que muchísimas gracias, me podría quedar horas escuchándote porque realmente admiro mucho y hay que saber mucho, tener mucha trayectoria y mucha solvencia para hablar así, con esa soltura. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos queda para otro día y te comprometo para ver cómo estamos con la investigación científica en Argentina, porque estamos en un momento muy particular. Muy difícil porque creo que no hay solamente que no hay apoyo. A mí una de las cosas que más me angustia, uso la palabra, yo sé lo que estoy diciendo, me angustia es esta política de no porvenir. Y entonces pienso en todas los jóvenes que me rodean, que dedican, que hacen mucho trabajo, que son becarios, jóvenes investigadores. Es muy duro, muy difícil no ver un porvenir. Totalmente. Y creo que no es casual. Entonces me parece que hay que resistir con alegría, con fuerza, con pasión, no cejar en lo que uno piensa que corresponde, pero sabiendo que es muy difícil. Y cuando cuento así con tanto entusiasmo lo del Congreso, es porque la verdad que estoy muy conmovida, porque cuando lo teníamos planificado antes de esta situación, y dijimos, bueno, dale, lo hacemos. Y no pensamos qué está pasando. Y entonces, por ejemplo, me entero que investigadores de la Universidad de Santa Fe, compañeros míos del CONICET, organizaron una rifa para poder financiarse la venida al Congreso. Y así como esto te estoy contando de Tierra del Fuego, o sea que no solamente es una cosa bien federal. Y creo que lo que refleja es que este país, estamos muchos de nosotros sufriendo mucho, tiene mucho resto también. Y entonces, así como hay periodistas como vos, que bregan por la verdad, por acercarse al conocimiento, por abrir la radio para tener entrevistas con algunos que sabemos un poco de un tema, creo que es una apuesta al porvenir. Y bueno, yo estoy en esa. Creo que no podemos relegar esa situación y seguir peleándola, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y ojalá podamos, ese nuevo porvenir llegue pronto, la verdad que esperemos que sí, que no se destruyan cosas que llevaron mucho tiempo construirlas y que hace falta mucho esfuerzo después para volver a levantarlas, y que, como decía Serrat, no se juega con cosas que no tienen remedio. Tal cual. ¿No? Creo que la ciencia argentina merece. No, porque aparte lo que yo hago ahora, que cierro el ingreso a carrera, que cierro el ingreso, hablando con ICEN, ¿no? Sí. A becas, después ya nos pasó esto, y uno tarda como 5 años en poder volver a recuperar, otra vez tener un nivel determinado. Entonces es gravísimo, es muy grave. Es gravísimo. Bueno, pero me gustó. Vamos con alegría y con amor por las profesiones. Así es. Te mando un abrazo, un agradecimiento enorme. Muchísimas gracias por esta entrevista, Silvia. Muchas gracias a ustedes y un abrazo fuerte. Bueno, vamos a seguir en este programa especial. Qué importante. Vamos a hablar con otro gran investigador, con otro gran científico, un médico. Vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo desde el punto de vista humano, del aspecto de la vida cotidiana, de la prevención en serio, la prevención llevada al extremo. Van a ver, vamos a estar hablando con el doctor Martín Lombardero. Insisto, hay mucho por trabajar, hay mucho por investigar, hay hábitos para compensar, para repensar
¿sí? Para ponernos a mirar un poquitito qué hacemos y cómo podemos cuidar nuestra salud. Estamos en comunicación con el doctor Martín Lombardero. Muchas gracias por esta comunicación. Soy Marina Alperín. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. Se ve también. Se ve muy bien la imagen también. Y les decía antes de nuestra comunicación a todos nuestros oyentes que vamos a estar hablando de enfermedades cardiovasculares, de accidentes cardiovasculares, desde una mirada muy particular, que es la prevención en serio, los hábitos de vida y la prevención integral, ¿sí? No solo vamos a cuidarnos el físico, no solo vamos a controlar las placas de colesterol, que también lo tenemos que hacer. Vamos a hablar de calma, de meditación, de vida cotidiana, y me parece fundamental todos estos aspectos. A partir de la base que el corazón no es todo, es una... Hemos visto el corazón en persona, la mirada del corazón como en imagen Carrillo, siendo jefe del cuerpo en su momento, y en ese momento, súper tecnificado, pensábamos que el corazón era... Si bien es cierto que hay eso, pero hay mucho de una interrelación con la vida que está llevando, porque el 90% de los factores... Martín, ¿te puedo? Sí. Son adquiridos. Un segundito, te voy a interrumpir, te voy a pedir, por favor, te va a llamar Juani desde la operación por teléfono sin video, porque no sé qué pasa, que se entrecorta la llamada. Y la verdad es que queríamos como escuchar, y por ahí hay palabras claves que no están saliendo al aire. Así que te llamamos de medio segundito por teléfono sin la imagen, ¿sí? Listo. Okay. No, por favor, porque bueno, la verdad es que estábamos haciendo un esfuerzo. Es muy importante lo que está diciendo el doctor y queremos escucharlo bien, por suerte. Juani, ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, muy bien. Bueno, sí, ahora sí, se escucha perfecto. Seguimos entonces con la explicación que estábamos recién. Perfecto. Bien, entonces, pensar que lo que pasa en el corazón, el problema solo del corazón, sí. El contacto es una falacia. El corazón, como todos los órganos, está en una integración y un todo, donde mucho le repercute de lo que nos pasa a nosotros a nivel de nuestro entorno y lo que pensamos y lo que tenemos en nuestra mente todo el día. Ajá. Te voy a contar algo. Sí. Algo que justamente es parte del capítulo del nuevo libro. ¿Por qué un paciente, varón de 50 años, tiene 7 stents, viene a verme, no tuvo infarto porque le pusimos stent al tiempo, no tiene nada de enfermedad arterial en el resto del cuerpo? Es decir, encontró o muy poquita enfermedad, nada, y tuvo graves obstrucciones coronarias. Sí, Si yo pregunto esto en un congreso de cardiología internacional, es muy probablemente que se creen un congreso como te quedaste vos. Totalmente, estoy tratando, sí, y eso que soy psicóloga, pero no puedo entender. Si yo te cuento que la enfermedad arterial es una sola, yo te cuento que si el colesterol fuera el real culpable de todo esto, deberías tener enfermedad en todas tus arterias y no solamente en las coronarias. Claro. Por ejemplo, yo tengo un paciente de 75, 80 años que es diabético desde hace muchos años
y no se cuidó debidamente, va a tener enfermedad generalizada, obstrucciones en las vías, en las arterias, en las piernas, en las arterias que llevan sangre al cerebro, las carótidas, las coronarias. Es una alteración global. Sí. Sin embargo, este hombre de 50 años que tuvo un infarto o una muerte súbita o 7 STEM tiene muy poca enfermedad del resto de las arterias. Y entonces, bueno, la respuesta... Se me ocurre la presión, pero las alteraciones en presión arterial. Bueno, la respuesta tiene que ver con varias cuestiones. Una, las arterias coronarias están en un lugar, el músculo cardíaco, por fuera del músculo, que pasan por la grasa y van hinchando al músculo cardíaco para que se contraiga, que están en permanente movimiento y estrés por el corazón como se mueve. El corazón no se mueve como uno cree que es un movimiento simple, es muy complejo. Tiene fibras que van hacia arriba, longitudinales, para arriba, longitudinales para abajo, circunferenciales, tiene fibras radiales, en la punta se mueve como un twist, tiene movimiento de traslación. Bueno, por algo hemos llegado a Marte con un robot, no se pudo hacer un corazón por fuera hidroneumático por un ingeniero. Es verdad. ¿Sí? Sí. Estoy, bueno, pero como, no sé, atontada, escuchando como obnubilada. Sí. Bueno, entonces, y ahí vamos a la respuesta. Sí. Al estar el corazón en permanente movimiento, las arterias coronarias, muy chiquititas, están sufriendo un estrés hemodinámico, no psíquico, hemodinámico, porque el corazón se mueve todo el tiempo. Sí. Entonces son mucho más factibles a lesiones arteriales que otra arteria del cuerpo cuando nuestro sistema nervioso autónomo que acelera el corazón con una emoción negativa, con una emoción diferente, con lo que ustedes quieran, trabaja sobre el corazón. Es decir, si yo estoy todo el día en modo simpático, adrenérgico, con miedo, con ira, con dificultades laborales, con estrés psíquico, con lo que ustedes quieran, ¿quién va a sufrir más? El corazón. Claro. ¿Por qué? Porque le estoy dando un estrés psíquico a un estrés ya hemodinámico que ya tiene de por sí. Sí. Perfecto. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Puede...? ¿Lo puedo decir de otra manera? Sí. ¿Lo digo de otra manera para que entiendan? Sí. 137 momias estudiadas hace 4.000 años con tomografía multislice de última generación en 4 lugares del mundo donde hay momias. Esto está en el estudio HORU del Lancet, se llama Horus, lo pueden buscar en el libro, está en la cita. Sí. 4% de enfermedad coronaria, que sea leve, pero encontraban placas en las momias que tenían 40 y pico de años. ¿Ok? 20% en la aorta, 12% en las femoras. Sí. Hoy, siglo XXI, Homo ego sapiens, Homo ego digital. Sí. ¿Cuánta enfermedad tiene coronaria entre los 45 y los 55 años, varones que andan por la calle? Estudios hechos sobre 9.500 pacientes con tomografía multislice, la misma tomografía que usaron las momias, descubren, estudios muy serios, que el 50% de los varones que andan por la calle entre 45 y más para arriba ya tienen algo de enfermedad coronaria. Impresionante. ¿Qué cambió? Y te pregunto esto, sí lo vas a poder responder vos. ¿Qué cambió de hace 4.000 años a hoy? La vida cotidiana, los hábitos, las emociones, los vínculos, la alimentación, el mundo. Exactamente.
el Exactamente. El hombre es entorno. libre, normal, y se autoagrede. La biología es la misma, lo que cambió es la cultura. Exactamente. La genética va en globo aerostático y la cultura va en jet supersónico, donde si vos te fijas lo que comés vos, lo que comía tu abuela, la vida que tenían tus abuelos, la vida que tenés vos, es muy distinta. Totalmente. Hoy vivimos en un consumismo, en una fiebre de consumo, de propaganda, de ultraprocesados, de comida basura, de estrés, de tóxicos, que la humanidad se lo permite, por una cuestión de poder económico, como se maneja todo, como son las guerras también, Sí. implica un daño que se llama discordancia genética. Tus genes no están preparados para tanta toxicidad. Claro. Perfecto. Increíble. La verdad que es maravillosa la explicación. Y te hago una pregunta, Martín. ¿Esta enfermedad coronaria puede expresarse no solo con un infarto, sino también con un ACV? ¿Se puede producir? Sí, a ver, el ACV es un poquito más, llega un poquito más tarde, aunque se está viendo ahora que también se ve menores de 65 años. Generalmente la edad de la ACV, en la mayoría, siempre hay excepciones, es en mayores de 65. Ajá. Pero en el último estudio, en 23 millones de ciudadanos americanos estudiados por la Sociedad Americana de Cáncer de Estados Unidos, Sí. demostró aumento de la incidencia de de cáncer también, de cáncer, y en el último trabajo, de 200 y pico de países que cargaron todos los datos en un solo trabajo, Sí. aumentó la incidencia de ACV. El ACV es el accidente cerebrovascular, que puede ser una arteria que se tapa en el cerebro, igual que la coronaria, o una arteria que se rompe, sangra por hipertensión arterial, que es la causa número 1 de ACV. Exacto. Pero en las tres causas, infarto, muerte súbita, muerte cardiovascular, 1, 2, ACV, 3, cáncer, las tres causas más importantes de muerte aumentaron en los últimos años a pesar de mejores drogas, mejor intervenciones, mejor todo. Todo tenemos un marcapasos que es increíble, operas el corazón sin bomba extracorpórea. Sin embargo, los datos muestran que a pesar de los increíbles avances, aumentó la mortalidad en los últimos años. Exacto. Estaba recordando, le hice una entrevista al doctor Matías Chacón y él explicaba algo muy similar, daba una cifra, pero impactante, que era que se estima que al 2030 un 25% de la población de Occidente, que era la que estaba estudiada, iba a tener cáncer en algún momento. Bueno, pero eso porque lo estamos viviendo. Claro. El cáncer no es hereditario. No. Hay no parte todo. hereditaria que será un 4%, un 5%, pero es bajísimo. Sí. Exacto. Entonces, si vos vas para atrás, los antiguos que pasaban lo que es la mortalidad infantil, las guerras, las pestes, y vivían 70, 80 años como los filósofos, como los ancianos de los pueblos, no tenían la incidencia ni de muerte súbita ni de cáncer que hay ahora. Perfecto. Sí. Y a ver, más allá, ¿qué podemos hacer para prevenirlo, para sanar, para calmar este estilo de vida que nos está llevando a enfermarnos? Esta epidemia. Epidemia, me gusta. Sí. Bueno, primero, número 1, tomar conciencia. Lo que vos estás haciendo. Ya, tomando conciencia, bajar un porcentaje, que yo no te puedo decir tanto porque es un pensamiento mío, pero ya bajás un porcentaje muy interesante de riesgo, porque tomaste conciencia. ¿Sí? A partir de la toma de conciencia, que nace con el conocimiento, estamos recibiendo conocimiento a través del intercambio de experiencia mía y tuya, y la gente está escuchando. A partir de entonces, toma de conocimiento, tenemos
la toma de conciencia. Y a partir de ahí, la voluntad, que es mañana empiezo. Mañana como menos, mañana adelgazo, mañana hago ejercicio, mañana dejo de fumar, mañana me preocupo menos, mañana hago meditación, mañana me pongo en el curso de Mindfulness, mañana. Comienza la intención. Pero la voluntad, lamentablemente, es variable. Y varía día a día. Lo que no varía es la cuarta pata de la mesa, que es la disciplina. La disciplina está por encima de la voluntad. Entonces, si vos tenés conocimiento, tomaste conciencia, voluntad para cambiar y tenés disciplina, vas a cambiar tu destino cardiológico o tu destino de otra enfermedad. Sí, totalmente. Y puedo un segundito porque estoy como muy entregada. El trabajo que hacen con caballos, la meditación con caballos, ¿en qué consiste? ¿Podemos hablar un segundito de eso? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos en nuestro centro acá en Pilar, tenemos un programa de rehabilitación cardiovascular para pacientes que tuvieron problemas cardíacos graves, sí, o infartos, por ejemplo, o cualquier tipo de problemas cardiovasculares, que es un trabajo personalizado que implica un ejercicio monitoreado y personalizado, y también implica meditación guiada después del ejercicio, y un programa que se llama Calma Corazón, que es una meditación con caballos, que nace de un paciente nuestro, justamente, que tuvo un infarto, que tiene un campo acá en Capilla del Señor. Lo rehabilitamos después de 5 meses, le dijeron que no haga más nada, hoy está haciendo la vida casi normal, y nos brinda sus caballos para que hagamos una meditación con ellos. Yo no puedo explicarte exactamente, porque no soy yo el coordinador de esto y el que me ocupo, pero sí lo estimulo muchísimo. Yo lo hice y es fantástico. El caballo a vos no te da nada, sos vos la que baja el ego al nivel del ego del caballo, que es cero, y sos vos el que se conecta con un campo diferente al que estás teniendo, y sos vos el que termina de una armonía interna y te digo, salís emocionado, salís llorando. Hemos visto cosas fantásticas. Me cuesta pero muchísimo. Sos vos el que baja a tierra, no es el caballo que tiene una propiedad diferente. Sos vos el que cambia. Totalmente. Como si fuera, a ver, bueno, me imagino que debe ser como aquel disparador o objeto que permite sublimar como a otras personas el arte o no sé, algo, sí, cualquier rama del arte me aparece como en esa función. Obvio. Los que saben de esto, que una veterinaria que trabaja en la Facultad de Veterinaria de Tandil, es un trabajo científico que está haciendo con el tema de caballos, que viene con nosotros. Ella tiene mucha información y te cuenta que los caballos tienen 2 emociones, paz y amor. Y solamente quieren cuidar su manada. Cuando vos vas y bajás la energía de ellos, te toman como manada. Qué bárbaro. Y se acercan. Vos estás meditando en una meditación guiada y se acercan todos al centro de la meditación. Yo lo vi 2 veces, en 2 campos distintos, con caballos no de ninguna manera amaestrados. Qué bárbaro. Es muy fuerte, sí. Al bajar tu campo electromagnético al nivel de ellos, al bajar tu ansiedad, tu locura del trabajo, al meditar, al estar consciente de tu respiración y con un entorno divino, como es un campo, cualquier campo es un entorno increíble, sí. Los caballos toman ese campo y vienen a vos. Muy bien. Y se quedan con vos. Perfecto. Y ahí te das cuenta en este momento cuánto podés bajar vos tu nivel de estrés y qué mal te estás viviendo, y eso te conmueve, y en lo personal a mí me conmovió hasta las lágrimas cada vez que te lo hice. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y la clínica es un centro de rehabilitación? ¿Tiene internación? Somos prevención y diagnóstico cardiovascular. Sí. Estamos en el Norte Park, acá en Pilar, en el kilómetro 42,5, con mi socia Micaela Mirada. Sí. Y lo que hacemos es el diagnóstico de enfermedades, pero trabajamos mucho en prevención, y dentro de la prevención, además de todo lo que vos sabés muy bien, trabajamos en todo lo que es mindfulness, meditación. Tenemos un equipo de gente que trabaja con nosotros
te da cursos de meditación, de cómo respirar. Bajamos el estrés. Estamos convencidos, el estrés es la causa número 1 de enfermedad en una ciudad como la nuestra y como en todas las ciudades del mundo como la que tenemos. Ataquemos el estrés, además de la pastillita que te estudiamos. Totalmente. Porque el poder no está en la pastilla, está en vos. No está en el médico, está en vos. Vos no tenés el destino marcado, el destino lo hacés vos. Exactamente. Eso que decimos siempre desde, por ahí yo soy psicóloga infantil, pero que decimos siempre, un diagnóstico no es un destino, ¿sí? No es una condena. A ver, puede una persona haber llegado a ustedes, pero no tiene la sentencia de lo que le va a pasar en la vida. Puede cambiarlo el futuro. Me encanta lo que estás diciendo, ¿eh? Te voy a mandar un cuento corto que escribí para un portal de Uruguay que se llama Diagnóstico Psicosis. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Ay, sí! La psicosis del diagnóstico. Exacto. Yo vivo de hacer diagnóstico, ¿eh? Sí. Mi vida fue hacer diagnóstico de persona. ¡Ay, qué lindo! Pero hay que aprender a hablar de que a veces la enfermedad, que el diagnóstico es peor que la enfermedad. Totalmente. Que sirva. Que hay ANR, alteraciones no relevantes. Exactamente. Que a vos no te hacen dormir y para mí es una pavada. Exactamente. Me encanta, me parece maravilloso. Espero por favor el cuento. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, doctor Martín Lombardero. La verdad que hermosa la entrevista. Muchísimas gracias y qué bueno poder hacer prevención, promoción de la salud. Qué lindo. Bueno, y te cuento lo último, vos sí. sos psicóloga que te va a encantar. Sí. Estamos haciendo cardiopsicología positiva, aplicando la psicología positiva al corazón. ¿Qué quiere decir de esto? Si es una alteración, obviamente te la voy a contar. Te voy a contar todos los puntos positivos que tenés todavía como para trabajar, como para mejorar y como para estar bien. Es decir, tenés un problemita, pero cuántas cosas buenas tenés dentro del corazón. ¿Entendés? Y te vas a contentar. Me encanta, exactamente. Esa es una mirada fundamental para la vida y de estilo de vida, no solo de medicina. Qué bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta comunicación. A vuestras órdenes. Gracias. Bueno, estamos en contacto. Wow, qué lindo programa hemos tenido, ¿no? Qué bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Nos pueden seguir contactando sobre todo por el Instagram, que es donde más me llegan las consultas, que es por ahí donde estoy más acostumbrada. Así que los espero en Marina Alperín, psicóloga, y no se olviden que el mismo programa Salud en Redes lo tenemos los martes a las 18 horas por Canal Metro, que está en Cablevisión, Flow, Telecentro, y si no, por YouTube, los martes a las 18:30. Muchas gracias a Juani, que estuvo en la operación. Gracias a Flor Sánchez, Florcita, por la producción. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 14 horas por Radio Sónica. Un beso enorme para todos. Salud en Redes es un programa de radio y streaming para hacer una red en la cual los referentes de la salud en Argentina te acompañan, te escuchan, te cuentan sus experiencias. Es radio, porque la radio tiene magia y porque creo que el gran secreto es su tiempo, su gente, el tiempo no apurado, la posibilidad de hacer promoción de la salud sin andar corriendo contra el reloj. Y es streaming, porque nos vemos, nos leemos, estamos en contacto y nos adaptamos al vivo o al tiempo en que vos quieras escucharnos. Somos un equipo que amamos la comunicación y yo, con el orgullo de pertenecer al prestigioso servicio de salud de la Argentina, te invito a ser parte de Salud en Redes, todos los jueves a las 14 horas por Radio Sónica.